¿Se oye? No, el micrófono es el de la compu. Debería de oírse. ¿No lo oyes? No, eso es mi micrófono. ¿Lo oyes? No. Es que el micrófono es el de la compu. Esto es el micrófono. El micro de aquí está abierto. Toma categorías teóricas del psicoanálisis, la filosofía del lenguaje y la teoría del cine documental para analizar la naturaleza del fenómeno conocido como falso documental, ubicando el lugar de este tipo de películas al interior del cine y la teoría del documental, analizando diversos ejemplos de múltiples temáticas y estableciendo una reflexión sobre las consecuencias políticas que supone el falso documental al presentarse como un síntoma del cine documental, el discurso histórico, científico y periodístico, en tanto abre la posibilidad de decir la verdad mientras se está mintiendo. Con nosotros está el autor del libro, el maestro Sergio Aguilar Alcalá. Él es doctorante en comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación son el psicoanálisis, la teoría de la comunicación y los estudios de cine. Cuenta con más de 25 publicaciones académicas y ejerce la docencia universitaria desde el 2014. Forma parte del Seminario Permanente de Análisis Cinematográfico del Centro de Investigación en Teoría de Análisis Cinematográfico y del Centro Lacaniano de Investigación en Psicoanálisis. Sergio, muchísimas gracias, bienvenido. Y pues bueno, platícanos un poco al respecto del libro para a partir de ahí generar la conversación. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, por estar aquí en esta muy bonita universidad. Estoy muy agradecido, de verdad. Me lo estoy pasando muy bien. Muchas gracias. Y bueno, gracias por abrir la puerta para hablar de este libro que empezó como mi tesis de la maestría. De hecho, o sea, realmente el título, Decir la verdad mintiendo, el documental, falso documental, es el título también de mi tesis de maestría. Y empezó por una experiencia personal. Vi una película que yo pensé que era un documental, que dije, o sea, me voló la cabeza. Y cuando terminó la película dije, wow, qué gran documental acabo de ver. Me fui a internet y me di cuenta que era un falso documental. Y entonces, es decir, no era cierto, o bueno, digamos, no era cierto del mismo modo en que yo creo que lo cierto es. Es decir, era una especie específica de verdad o de mentira que se asomaba en esta película. Y entonces yo pensaba, ¿qué estaba haciendo yo? O sea, ¿qué rol tenía yo como espectador en esta película? ¿Por qué sentía lo que sentía? ¿Por qué pensé lo que pensé cuando la vi? Digamos, ¿por qué pensé que era un documental? ¿Qué me hizo pensar que esto era un documental? Primero me sentí como engañado, ¿no? Sentí molesto, me sentí como un tonto, ¿no? Y luego pensé, pero hay algo interesante en esto, o sea, esto que sentí es algo interesante. Y fue cuando me empezó a llamar mucho la atención meterme de lleno al estudio del documental, y ese es el origen de este libro, ¿no? Cuando empecé la obra, yo tenía la intención de hacer una especie de, digamos, evaluación, ¿no? Es decir, entre comillas, dar como las claves para identificar si una película es documental o falso documental. Y muy pronto me di cuenta de que eso era muy ingenuo de mi parte, ¿no? Que era algo imposible de hacer, porque terminaría yo llegando, como llegué y fue cuando me di cuenta de que eso no servía, ¿no? Que es la razón por la que cuando haces una investigación tú puedes hacer tu tesis, me lo sé también de la licenciatura, me pasó, ¿no? Empiezas a hacer tu tesis, te das cuenta de que no va por allá y entonces todo lo que hiciste no sirve para nada en el sentido de, bueno, no es por allá lo que quería, pero es un aprendizaje súper importante, ¿no? Pero bueno, regresando al libro, entonces lo que yo quería era hacer una especie de evaluación entre el documental y el falso documental, y me di cuenta que eso era imposible porque requeriría que, por ejemplo, cuando tú veas un documental sobre animales, tú tengas que estudiar zoología, o cuando tú veas un documental sobre historia de China, tú tengas que ser estudioso de China para entenderlo, ¿no? Y no es así la experiencia, ¿no? No es así la construcción del uso del documental. Que tú tengas que ser perito forense para entender un documental sobre un crimen, por ejemplo, ¿no? Entonces, como veía que no era por allá, justo a la par me topé con una definición que es quizá la más famosa definición de documental que hay, que es una definición que dio John Grierson. John Grierson, en 1933,
era el productor de Robert Flaherty, que es considerado por muchos el padre del cine documental. Flaherty hizo una película en 1922, que cumple 100 años precisamente, y que se llama Nanook el Esquimal. Y entonces, en esa película hay una historia muy interesante detrás, porque la película es como la vida de un esquimal, ¿no? Pero el propio Flaherty admitió unos años después cuánto manipuló él en la filmación. Digamos, un ejemplo, el esquimal Nanook, que no se llamaba Nanook, ya cazaba con escopeta, por ejemplo, pero en la película le pidió que cazara con lanza para que se vea más dramático, cosas así. Entonces, Grierson, que era el productor de estas películas que hacía Flaherty, dijo que en un artículo que el documental es el tratamiento creativo de y ahí es donde empezaba el problema, ¿no? Porque Grierson, la palabra que utilizó en inglés es actuality, pero actuality no sería al español, la traducción adecuada no sería actualidad, ni sería realidad, que es como se trabaja. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que la traducción que se hacía a otro idioma de esta definición traía complicaciones sobre qué es el documental. Entonces me empecé a dar cuenta de que el problema del falso documental es que es un problema de lenguaje, es un problema de traducción. Y esto para mí fue como algo muy, muy revelador y fue ya el lente con el que se terminó construyendo el resto de la obra. Lo que creía yo que debíamos de hacer en la obra era, por un lado, pensar qué es el falso documental entonces, ¿no? Y ahí venía otro problema. Si tú revisas literatura en inglés, la literatura anglosajona habla del término como un mockumentary. Mockumentary es una contracción de mock, burlarse, y documentary, documental. Como un documental que se burla, un documental burlón. Pero esto trae como unas connotaciones cómicas y de hecho muchos de los textos que hablan del mockumentary hablan de falsos documentales cómicos precisamente. Pues claro, porque ellos están hablando de un documental burlón, pero muchos otros falsos documentales, digamos, La muerte del presidente, por ejemplo, un falso documental de 2006, donde se retrata lo que sucedió cuando asesinaron a George Bush a la salida de una conferencia, ¿no? Es un acontecimiento histórico que no sucedió, es un falso documental sobre eso. Y no es nada cómico, es un asunto dramático, muy fuerte y demás. No hablaban de esa película. Pues claro, ellos no hablaban de eso, ellos hablaban de documentales burlones, ¿no? Mientras que si tú revisabas autores italianos, franceses o que escribían en español, latinos, hablaban de falso documental. Entonces sí, hablaban de otras películas, porque claro, ellos no estaban hablando de documentales de comedia, ellos estaban hablando de falsos documentales, ¿no? Entonces era como una especie de laberinto donde la brújula y al mismo tiempo lo que hacía que te perdieras era el lenguaje. Y eso me pareció como mucho más interesante para aproximarse al género que pretender una idea de una evaluación, ¿no? De esto, sí, de palomear, ¿no? Si esto es falso documental o esto es documental. Esto es un documental mentiroso, esto no lo es. Y bueno, esa ya fue la brújula que para mí fue lo más importante que podía yo creo aportar. Y bueno, la obra al final se compone de 5 partes, ¿no? La primera es como una disertación sobre la naturaleza de la ficción y la no ficción. La segunda es sobre la teoría del documental. La tercera es la teoría del falso documental, que es como una especie de espejo del documental. La cuarta es análisis de películas. Son unas 30 películas más o menos que se analizan allá. Hay de todo. Está, por supuesto, el caso del proyecto de la Bruja de Blair. Está la más famosa que se piensa en esos términos, que no es un falso documental, pero pensamos que es un falso documental. Explico ahí por qué no es un falso documental el proyecto de la Bruja de Blair. Hay cortos universitarios que analizo en el libro. Está La muerte del presidente, una que es muy poco conocida y que siempre cuando me han invitado a conferencia y demás, procuro darla a conocer porque siempre como que llama mucho la atención. Una que se llama No hay hombres más allá de este punto, que cuenta lo que sucedió cuando en los años 50 dejaron de nacer hombres, de modo tal que en el 2015 de ese mundo paralelo, digamos, de ese universo paralelo, casi la totalidad de la población son mujeres. Una serie falso documental que me metió en el tema del documental criminal y de los documentales sobre crímenes. Entonces, bueno, es como todo un abanico. Hay cine de terror, por supuesto, hay metaficciones de terror.
Y la última parte del libro es la que lleva el título de Decir la verdad mintiendo, que es como preguntarse, bueno, en un mundo del falso documental, en ese entonces, cuando yo estaba haciendo esto, estaba ya empezando a trabajarse de manera más, digamos, académica el tema de la famosa posverdad, a raíz de las elecciones de Trump, por ejemplo, de la famosa entrevista esta diciendo que yo tengo hechos alternativos, ¿no? Eh, y bueno, en un mundo que está en ese estado, ¿no? De hablar de posverdades, pues qué lugar tiene el falso documental, ¿no? Y de ahí deriva también el propio título del libro, Decir la verdad mintiendo. Oye, Sergio, mm, tengo varias preguntas antes de pasar a ver si la audiencia tiene alguna pregunta también que me gustaría poner sobre la mesa. En un momento dado tú nos mencionas que el falso documental tiene, o por lo menos hay una definición y hay una serie de características, y uno podría creer que una película como El Proyecto de la Bruja de Blair, que utiliza recursos estilísticos del documental para contarse, pudiera encajar en esa categoría. Sin embargo, justo ahorita lo mencionas, no necesariamente que sea filmada como un documental, la hace volverse un falso documental. Mi Correcto. pregunta es, ¿cómo podemos definirlo entonces al falso documental? Wow. Bueno, te podría responder, pero tardaría 336 páginas, ¿no? En responderte. Ok. Pero, a ver, diría, por ejemplo, El Proyecto de la Bruja de Blair, que creo que es una película que ubicamos, y si no hemos visto ese en específico, hemos visto una película que es eso, Sí. ¿no? Que es el fenómeno que se conoce como metraje encontrado o found footage. Otro tema, paréntesis, ¿no? De precisamente la traducción. Si tú revisas autores que escriben en inglés, especialmente los que son ingleses, y hablan de found footage, ellos están hablando de lo que en español conocemos como cine de compilación o montaje de compilación. Por ejemplo, que tú agarres tus cintas caseras, ¿no? Del niño Gabriel así jugando, ¿no? En la playa y demás, ¿no? Entonces, te armas tu propia película de tu historia familiar, lo que sea, ¿no? Eso los ingleses le llaman found footage. No tienen para nada la connotación que conocemos que popularizó el proyecto de La Bruja de Blair, que es esta película de terror donde alguien estaba grabando algo y por alguna razón, y esta es la parte clave, que es la razón por la que no es un falso documental, no se terminó la película. Es decir, tú estás viendo en todo caso una grabación de algo, pero no la finalización. Digamos, como que tú veas lo que le llaman en la producción de cine los roughs de cada día o los dailies de cada día, pero no está editado, no está armado, ¿no? Y entonces ves interrupciones y demás, ¿no? Eso es lo que tú ves en el proyecto de la Bruja de Blair. O sea, el proyecto de la Bruja de Blair te quiere hacer a ti como espectador sentir que estás viendo algo que no se terminó. De hecho, por eso aparece el intertítulo al principio, ¿no? El proyecto de la Bruja de Blair sí tenía créditos al final, pero luego Actividad Paranormal, por ejemplo, popularizó que no hubieran créditos al final. Entonces es un estado muy, muy diferente al que te pone esta película, ¿no? Hay un corto producido en Yucatán que tiene un nombre bien, bien curioso, se llama Hikiko Vlogs. Hikiko Mori es un fenómeno muy curioso que se da en Japón de personas, la gran mayoría hombres, que se recluyen del mundo como en una vida muy ermitaña y demás, ¿no? Entonces, es algo parecido, ¿no? Pero lo que es interesante de ese corto es que se presenta el corto como si fuera una compilación de videos de la Deep Web, ¿no? Entonces, como que se explica de dónde se sacó este video y está este otro pedazo, que es como el diario de alguien que está en desorden, ¿no? Es decir, en esas películas, como el proyecto de la Bruja de Blair, o sea, los found footage, los metrajes encontrados, como su nombre lo indica, es un metraje encontrado y entre paréntesis, no finalizado, ¿no? O sea, es una película que se encontró, pero no se terminó. No hay alguien que la haya editado, digamos. El falso documental, tipo La muerte del presidente, No hay hombres más allá de este punto, Borat, que es una cosa muy particular, por ejemplo, esos definitivamente hay una figura autoral que hizo y terminó la película, ¿no? Entonces esa sería como la primera parte, o sea, ¿por qué La Bruja de Blair no es, no? Y por otro lado, digamos, ¿qué es el falso documental? Bueno, es como la definición sería el falso documental es el síntoma del documental. ¿A qué me refiero con eso? El síntoma en el sentido psicoanalítico del término, el síntoma es la manifestación de algo que estructuralmente no está marchando bien, ¿no? Digamos, la estructura tiene un problema que trata de tapar y este intento de taparlo nunca es suficiente y el síntoma es prueba de que este intento siempre es fallido, ¿no?
de que la estructura no es totalmente totalitaria, no puede abarcarlo todo, no puede saberlo todo, no puede contenerlo todo. El síntoma es esa prueba de que la estructura no tiene ese poder de controlarlo todo. Entonces, el falso documental es el síntoma del documental, en el sentido de que el falso documental utiliza, como tú bien dices, las mismas herramientas y recursos retóricos del documental, material de archivo, entrevistas explícitas, digamos, los talking heads, como yo ahora mismo, ¿no? En la pantalla, entrevistas enmascaradas, presenta una retórica detectivesca o policíaca, periodística, etcétera, pero está narrándonos algo que no parece corresponder con lo que entendemos como la realidad fuera de la película. Precisamente la distinción fundamental del cine documental, esa es una definición del famoso Bill Nichols, que es como el más famoso teórico del documental, es que el cine documental es un discurso de la sobriedad, le llama, ¿no? Es un nombre como muy interesante, ¿no? O sea, la diferencia es que cuando tú lees en el periódico que mañana va a llover, pues tú al día siguiente sales con un paraguas, ¿no? Para protegerte de la lluvia. O que mañana va a haber mucho frío, pues sales abrigado, ¿no? Si tú en una película, en un cuento, en una telenovela, dicen que va a llover al día siguiente, ¿tú sales con tu paraguas por esa razón? Es decir, el hecho de que tú agarres un paraguas o no lo agarres porque te lo dijo la telenovela o te lo dijo el periódico, prueba que son campos discursivos abismal, universalmente diferentes, ¿no? Él dice, el documental está de ese lado y la ficción está del otro lado, ¿no? ¿Dónde está el falso documental? Bueno, el falso documental me parece es una película que no es que se ubique en medio, sino que es una película que te demuestra que la frontera que hay entre ellos dos no es tan clara, ¿no? Es diferente, porque si nosotros decimos que el falso documental es algo que está en medio, seguimos pensando que hay entonces tres lugares, ¿no? Ficción, falso documental, documental, Claro. ¿no? Y no, el falso documental no está en medio. El falso documental es, digamos, una especie de arlequín, ¿no? De demonio maligno, como le llamaban los filósofos medievales, ¿no? Que lo que hace es como borrar la frontera que hay entre estos dos. El caso del documental de las sirenas, que produjo y estrenó National y Discovery Channel hace 10 años, ¿no? Digamos, encontraron sirenas y el gobierno de Estados Unidos las está ocultando y hasta el propio Barack Obama se pronunció al respecto, ¿no? Y tú ves el documental y te das cuenta de cómo en el documental los científicos que están siendo entrevistados, que son los que supuestamente encontraron las sirenas, son los mismos que hacen sus propias dramatizaciones. Es decir, sabemos que en un documental, digamos, alguien cuenta una historia de lo que pasó y unos actores hacen la dramatización de eso, ¿no? Digamos, ahí no, los científicos son sus propios actores, ¿no? Y desde que ves eso dices, a ver, es algo raro anda aquí, ¿no? O sea, como diría el meme, ¿no? Entonces, cuando yo vi el documental, sí me di cuenta de eso y dije, espérame, o sea, ¿por qué los científicos se interpretarían a sí mismos, ¿no? Y ya a los 20 minutos me cayó el 20, eso es un falso documental, ¿no? Pero había todo un debate público y luego hubo uno de dragones y lo mismo, ¿no? Entonces, eso me parece como muy interesante. Entonces, no creo que el falso documental esté en medio. Si así fuera, pues la gente no hubiera pensado que esto era un documental, hubiera dicho, es un falso documental, ¿no? Porque es lo que está en medio, ¿no? Así como en medio de nosotros dos está una mesa, ¿no? Claro. En cambio, lo que hace esta película es borrar la frontera que hay entre la ficción y la no ficción. Y eso me parece como muy interesante, muy peligroso, ¿no? Me has hecho pensar en algo ahorita que mencionaba ese término, porque, a ver, entonces estamos ante un hielo frágil, que es precisamente ese concepto de lo que es real y no es real, ¿no? Y que al final, lo sabemos en el documental, parecería que estamos ante una realidad, ¿no? Sí. Que hay una realidad que es verdadera, que es lo que nos están contando y que Sí. tenemos que creerla porque está sustentada por una serie de situaciones, ¿no? Como si fuera un artículo académico, Sí. que hay fuentes que lo están sustentando. Pero aquí voy, entonces, podríamos decir en algún momento dado que que el falso documental y el cine de propaganda, por ejemplo, conviven, o sea, están en los mismos territorios los dos. Wow, pues tienes buenas preguntas por ahí, ¿no? Me las diste haber pasado antes para que me preparara. Mira, creo que no. Creo que sí hay una diferencia importante. Porque hasta cierta medida, hasta cierto punto, sí hay una situación de la intencionalidad que se manifiesta. Digamos,
En el capítulo del libro donde hablo de la teoría del documental, hay un Ujú. apartado que se llama casos problemáticos del cine documental. Y ahí hay el cine de propaganda militar, por ejemplo. El famoso documental nazi hecho por Leni Riefenstahl, El triunfo de la voluntad. ¿Es un documental o no es un documental? Y hay autores que están empeñados en demostrar que es falso, ¿no? Como si por el hecho de decir que es un documental se les tachara de pronazis o algo por el estilo, ¿no? El documental de teoría de la conspiración, por ejemplo, los documentales que señalan que el 11 de septiembre fue un atentado del propio gobierno de Estados Unidos, ¿no? Sí. Los documentales animados, por ejemplo, ¿no? Son documentales si no hay una grabación de la realidad, ¿no? Entonces, ¿este tipo de películas son documentales o no son documentales? Creo que son documentales en tanto están en la postura de, regresando al ejemplo que había dado, de hacerte agarrar el paraguas. Están en la postura de hacerte apoyar el régimen nazi, están en la postura de hacerte aceptar que el 9/11 fue un atentado de falsa bandera, ¿no? Están en la postura de hacerte saber, en el caso del documental animado que analizo es Vals con Bashir, ¿no? De esta colusión que había entre el ejército de Israel en la guerra civil del Líbano. Es decir, no están en la postura de hacerte jugar con quién es Borat, qué es real en estas películas, o qué pasó cuando dejaron de nacer hombres en los años 50, qué pasó cuando mataron a George Bush. Digamos, eso lo ves incluso en el propio lenguaje, ¿no? Por ejemplo, los documentales en tiempo condicional, ¿no? Documentales que te muestran qué habría sucedido si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Es decir, son documentales y entrevistan a historiadores, a gente especializada en geopolítica y todo, ¿no? Pero no están afirmando nada. Y de nuevo, regresando al punto, lo notas en el lenguaje, es un asunto de lenguaje. Si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, ABC hubiera sucedido. En cambio, en los falsos documentales que te muestran eso, este, cuando los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial, sucedió esto. Entonces, es un asunto de lenguaje. Creo que los documentales de la teoría de la conspiración, por ejemplo, son documentales en tanto están en la postura de intentar hacerte agarrar el paraguas, ¿no? Que al final tú no lo creas, tú no estés de acuerdo con ello, sientas que hay manipulación, pues puede haber, ¿no? La hay en todos los documentales, ¿no? O sea, todos los documentales de cualquier espectro, cualquier lado del espectro político, de cualquier intención, usan cuestiones retóricas para convencer a la audiencia, ¿no? Cuando no nos cae bien la retórica del producto audiovisual, le llamamos que manipula. Cuando nos cae bien lo que nos quiere decir, me convence, ¿no? O sea, porque yo no me manipulo, ¿no? Yo Claro. soy una persona que se convence, ¿no? Lo cual habla de cómo en realidad esta falacia de los debates políticos, o sea, uno no entra a un debate político a escuchar, o sea, uno ya sabe por quién va a votar, ¿no? Y más bien vamos a ir a ver cómo se arma el circo, ¿no? Eso sucede igual en los documentales, es decir, si uno no está de acuerdo con el tema, con la postura, con la figura pública o lo que sea, no importa lo que el documental diga, es muy común cómo el sujeto en realidad ya tiene un deseo para evaluar lo que es verdadero o es falso, ¿no? Creo que el falso documental nos muestra otra vez eso, ¿no? O sea, cómo nos creemos personas del siglo XXI, iluminadas por la ciencia y la razón, y en realidad no, seguimos cayendo en los mismos artilugios retóricos, apelando a la visceralidad. Oye, entonces en ese caso, no sé, es una pregunta que viene de la reflexión de la palabra anglosajona que se utiliza para clasificarlo, el mockumentary, ¿no? Ujú. Entonces el mockumentary no querrá decir que en realidad el documental se está burlando de nosotros, más que burlarse o tomarlo a broma lo que hay ahí, en lo que hace es burlarse en ese ejercicio de construcción, de decir, fíjate cómo crees que sabes lo que es la verdad Ujú. o la realidad, pero en realidad no lo sabes. Me gusta que lo leyeras así, pero definitivamente justo lo que critico es que no es esa la postura que se tenía, ¿no? Claro. El primer libro académico que habló del tema del falso documental lleva por título Mock Documentary and the Subversions of Factuality, ¿no? O sea, es un título así como que la traducción al español es muy complicada precisamente, ¿no? Porque está los dos términos, ¿no? Ujú. Que sería la traducción, sería como falso documental y la subversión de la factualidad, ¿no? Tal vez, algo por el estilo, ¿no?
Lo digo en inglés, no porque crea que pronuncio muy bien, porque no creo, ¿no? Pero lo digo porque precisamente estoy apuntando al problema del lenguaje, ¿no? En ese libro, dice la autora y el autor, Jane Roscoe y Daniel Haidt, que el falso documental hace estos procesos de mocking, de burla, porque se burla de las convenciones del documental. O sea, el lenguaje tiene cierto, el documental tiene cierto lenguaje y nos vamos a burlar de ese lenguaje. Sí. Y digo, bueno, tal vez, ¿no? Pero el punto que yo encontré súper problemático del libro, que es algo que yo critico mucho, no solo en ese libro, sino porque esa idea lo encuentras en muchos otros textos académicos que hablan del falso documental, es que la audiencia sabe del falso documental. La audiencia sabe que esto es un falso documental. Pues no es cierto. O sea, abran sus redes sociales y vean cuánta gente comparte noticias falsas, proyecta sus propios delirios en lo que el otro dice, ¿no? Es decir, no hay un espectador que sea así como muy consciente y razonador, entonces ve la película, entonces dice, ya sé lo que debo de hacer, ¿no? Ya sé cómo debo de analizar la película, esto es verdadero, esto es falso, ¿no? Eso no existe, o sea, es apelar solamente al deseo, a la emoción, ¿no? Entonces, esa parte del libro me parece particularmente complicada porque la realidad diaria me demuestra que no es así, ¿no? Pero yo creo que eso responde un poco a cierta postura que me parece se tenía en los estudios de la comunicación a finales de los 90, que era la panacea del Internet, ¿no? O sea, la idea de que el Internet, como nos va a conectar, va a ser una sociedad más democrática, ¿no? Y va a ser a una sociedad más informada, ¿no? Y entonces vamos a saber mejor leer las cosas. Y creo que 20 años después nos damos cuenta de que exactamente, no sé si diría peor, pero no creo que estemos mejor, ¿no? No creo que estemos más informados, más conectados, más democráticos, ¿no? Eh, entonces me parece que responde a esa idea, ¿no? Precisamente si tú lees ese libro, todos los documentales de los que hablas son, por ejemplo, This is Spinal Tap, ¿no? Que hablas de una supuesta banda de rock de los 80, ¿no? O Forgotten Silver, ¿no? Uno de Peter Jackson. De Peter Jackson descubrió en casa de su abuela unas películas que eran de una persona que ya hacía películas habladas en el año 1905 y que hacía películas a color en 1910, ¿no? Pero que todo el mundo lo olvidó, o sea, es decir, cosas que no son ciertas, ¿no? Es decir, las sirenas, ¿no? Son documentales de sirenas. Claro, cuando tu universo del falso documental lo reduces al documental de las sirenas, pues es muy fácil pensar que es un documental burlón o algo por el estilo, ¿no? Pero cuando te metes con productos como Borat, por ejemplo, ¿no? Que tiene un discurso muy extraño esa película, o como Aún sigo aquí, o Las salidas por la tienda de regalos, que es una película de Banksy, o American Vandal, ¿no? Que para hacer la campaña de marketing de su segunda temporada hizo un video viral que en realidad era falso, ¿no? De alguien que puso laxantes en el agua de la cafetería de su escuela, ¿no? Entonces, o sea, te empiezas a topar con productos que no son tan fáciles de calificar o de descalificar como las sirenas, ¿no? Y por lo tanto esas categorías ya no son útiles, ¿no? Entonces, por eso me parece que es algo que se debe de seguir trabajando y que se debe, yo propongo, ¿no? Seguir trabajando, no desde la postura de asumir que hay un espectador súper razonador, ¿no? Que no mete sus propios deseos, fantasías en las películas, sino que las evalúa de manera objetiva, ¿no? Que eso no existe, o sea, no conozco quién sea, ¿no? Un robot o algo por el estilo, ¿no? Ningún humano, ¿no? Entonces, que me parece que mucha teoría del documental asume que algo así existe, ¿no? Que la gente se va a dar cuenta, ¿no? La gente va a saber cómo evaluar las cosas, ¿no? Entonces, salgan a la calle y vean que el mundo no funciona teniendo a la razón como el estandarte, ¿no? Entonces, creo que el falso documental, y sobre todo estudiar el falso documental desde otras aproximaciones tales pueden ayudar a percatarse de eso, ¿no? Excelente. Antes de tener alguna otra pregunta, Sergio, de las que tengo ya apuntadas, me gustaría ver si también la gente que nos acompaña aquí en el foro o en el mismo espacio virtual tuviera alguna pregunta que le gustaría realizarle a Sergio en este momento. Creo que ya. Parece que sí hay acá. Sí.
Dice, ¿consideran que los falsos documentales enfocados en temas sociales pueden llegar a presentar un peligro al punto de hacer más daño que bien? ¿Deberían de dejar clara su postura? Una muy buena pregunta también. Es una pregunta difícil porque es una pregunta que no puedo responderla si no es desde mi propia postura política personal, ¿no? También. Yo creo que dependerá del tema, ¿no? O sea, no todos los temas Sergio considera que si no tienes una postura clara y explícita, entonces no digas nada. Y hay otros temas que Sergio considera, sí tienes que tener una postura muy clara, ¿no? Y si no la tienes, mejor no digas nada, ¿no? Porque Sergio, pues, se contradice, ¿no? Como todo el mundo. Quien considera que se contradice, pues vean al espejo, ¿no? O sea, el mundo se contradice, la realidad se contradice. Creo que dependerá del tema, dependerá del tratamiento que se le dé también, ¿no? Dependerá de en qué dimensión tú entiendes que esto es un falso documental también. Por ejemplo, en este documental de No hay hombres más allá de este punto, hay una escena del documental que me pareció como muy poderosa. Ese documental lo que hace es contarnos qué sucedió durante de la década de los 50 al año 2015, en lo que dejaban de nacer hombres, los hombres que estaban vivos pues iban muriendo, y el mundo empezaba a ser gobernado por mujeres. Y todas las esferas de la vida pública y privada eran gobernadas por mujeres. En esta historia, por ejemplo, hay las películas de Disney, ¿no? Muy chistoso de ver eso, por ejemplo, a propósito de todo lo que pasaba el año pasado, ¿no? En las películas de Disney, pues hay una escena que es una película de Disney. No es una princesa de Disney, digamos, que tú reconocerías, pero tiene esa estética de animación propia de las películas de princesas de Disney. Y es una princesa que rescata a otra princesa, ¿no? Y todos los personajes son mujeres en esa película de animación. Esto es un material de archivo porque situándonos en ese mundo del año 2015, así como hoy quisiéramos hacer un documental sobre la historia de Disney, agarramos Blancanieves y eso es material de archivo en realidad, ¿no? Bueno, en ese año 2015 eso es material de archivo, pero para quienes estamos en este mundo, eso es material de archivo falso, material de archivo creado para la película, ¿no? Ahora, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque hay una escena donde entrevistan a una historiadora y esa historiadora dice, recuerden que le está hablando a las espectadoras de ese 2015, o sea, de ese mundo alternativo, y les dice, es que ustedes tienen que imaginarse un mundo en el que todos los estados-nación eran gobernados solo por hombres, solo había hombres allí. Y mientras dice eso, van pasando material de archivo de los jefes de estado de los años 60 y sus gabinetes, y todos son hombres, pero no es material de archivo falsificado. Claramente no lo es, ¿no? No es como Forrest Gump, ¿no? Saludando, Tom Hanks saludando a Kennedy, ¿no? O sea, no es material de archivo falsificado, como lo era esta de las princesas de Disney. Y no es material de archivo tampoco sacado de contexto, digamos, como que tomen esta entrevista y entonces digan que yo estaba abogando porque todos deban de ver documentales nazis o algo por el estilo, ¿no? O sea, estarían sacando de contexto cosas que yo estoy diciendo aquí. No es material de archivo entonces ni falso ni sacado de contexto, es cierto lo que está diciendo, ¿no? Y es cierto tanto en ese 2015 alternativo como en nuestra realidad, que en los años 60 la mujer estaba totalmente excluida de la vida y la administración pública. Entonces, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo es posible que en esa película, que nadie diría que es un documental, está inserta esta escena que perfectamente podría estar en un documental histórico, ¿no? Quizá porque es una película que está diciendo la verdad mientras está mintiendo, ¿no? Es decir, es a través de una mentira que está revelando una verdad. Y ese es el asunto del libro. Entonces yo creo que ante esta pregunta, con alguna causa política, algún movimiento social, ¿estaría mal hacer un falso documental? No lo plantearía en esos términos porque no creo que esté mal o bien hacer películas de nada, ¿no? O sea, no soy yo juez para evaluar si está bien lo que tú haces o está mal lo que tú haces, ¿no? Tengo posturas propias, ¿no? Y no estaría de acuerdo tal vez, quizá con algunas cosas que tú decidas contar o el modo en el que las decidas contar, pero no creo que esté mal o esté bien, ¿no? Sí creo que
que al espectador le quede claro o no le quede claro, eso es otra cosa. La gente luego entiende lo que quiera, ¿no? Por más de que tú eres claro, ¿no? La gente entiende lo que le da la gana. Pero sí creo que tú como realizador, sí tienes que tener una postura ante el asunto. Sobre todo ante el asunto del cual estás haciendo una película, ¿no? Eso sí creo que lo debas de tener. Claro. Que luego muchas veces pasa en la ficción, realizadores que dicen, pues a mí me da igual lo que quieran creer de la película. Yo no tengo una postura y que el espectador decida lo que quiera de lo que acaba de ver, ¿no? Claro, sí, sí, es como la vieja confiable, ¿no? Sí. Yo creo que estoy de acuerdo en que entiendo por qué un espectador, pues, un realizador, pues puede decir, bueno, pues no sé qué piensen y si tú piensas mal de mi película, pues es tu problema, ¿no? Bueno, pues sí, ¿no? No puedes tú controlar todo lo que el otro mundo piensa, pero decir que tú no tienes una postura respecto a tu película o a la interpretación que dan de tu película, pues eso sí me parece raro. Entiendo que no quieras pelearte de a gratis o no quieres perder el tiempo, ¿no? Pero decir no me importa, no lo creo que no te importa, ¿no? Claro. Me imagino, sí sería raro pensar que de verdad no me importa, ¿no? Aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué opinas sobre el caso de Borat, al punto donde el actor necesitaba cargar chaleco antibalas por seguridad? Sí, hay una mesa panel donde está el comediante que interpreta al personaje de Borat, se llama Sacha Baron Cohen. Hay una mesa panel donde él cuenta que estaban preparando una entrevista con no recuerdo quién, qué jefe de la defensa de Estados Unidos, pero no me acuerdo cuál en específico. Y que lo descubrió, o sea, descubrió el equipo de seguridad que iba a hacer, o sea, quién era él, ¿no? Y pues que los mantuvieron secuestrados a él y a su equipo de filmación durante 12 horas en el hotel, interrogándoles, o sea, fue así como que ahí fue cuando ya sintió él mucho miedo. Le preguntaban, ¿cuándo has sentido de verdad miedo? Y dijo, contó esa anécdota, ¿no? O sea, me mantuvo encerrado el ejército gringo durante 12 horas en el hotel, interrogándome a mí y a todos mis colaboradores, ¿no? Porque descubrieron la farsa, ¿no? Pero hay unas cosas interesantes en el caso de Borat. Otro asunto donde tú puedes ver cómo mientes mientras dices la verdad, ¿no? O dices la verdad mientras mientes. Es una escena en Borat cuando él se sube, está así pidiendo aventón y se sube a una van de unos chavos que estaban tomados y le empiezan a contar a él cómo meten droga en las bebidas de las chavas para violarlas. Y entonces él le dice, y cuéntame más, ¿no? ¿Y dónde las compras, no? ¿Y en qué momento se las ves? Cuando van al baño. Y los chavos diciendo, está en el documental, está en la película. Esos chavos demandaron a Baron Cohen cuando terminó la película por difamación y no me acuerdo qué otro asunto del contrato cuando firmaron sus release de imagen, ¿no? O sea, que tienen autorización de usar su imagen. Al final creo que no ganaron la demanda. Aunque la hayan ganado, lo importante es notar cómo es bien fuerte lo que están diciendo allí, ¿no? Claro. O sea, cínicamente explicando cómo se organizan para violar mujeres y lo que les molesta es que el tipo les haya engañado. O sea, el tipo se hizo pasar por un reportero y en realidad no era un reportero, ¿no? Y entonces él ahí tenía un rol que me parece que hace que esa película sea muy particular, ¿no? Y me parece que es un rol de provocador, pero no provocador en el sentido de voy a hacer un show o un drama para que la gente me voltee a ver o algo así, sino es un provocador de que literalmente está creando las condiciones para que provoque una reacción, provoque que alguien diga algo, ¿no? Y eso me parece que lo tiene a él en un lugar muy raro dentro del falso documental, ¿no? La escena en la que supuestamente secuestra a Pamela Anderson, pues por supuesto que ella sabía, ¿no? Estaba pactado todo eso. Pero es curioso porque esa escena que ustedes ven en la película es la segunda que filmaron. Ya habían hecho la filmación en otra firma de autógrafos de ella, pero la gente se le abalanzó a él, ¿no? O sea, no, se suponía que él la iba a jalar y se la iba a llevar, ¿no? Y la gente lo logró alcanzar y lo estaba golpeando y luego llegó la seguridad y demás. O sea, es un tipo que me parece, no estoy de acuerdo con todo lo que hace, mucha de su comedia sí me parece que es escatológica por serlo nada más,
pero tiene cosas muy, muy fuertes, muy, muy interesantes, ¿no? Que me hiciste pensar en la segunda parte, ¿no? Por ejemplo, en esto de decir la verdad mintiendo, ¿cuántas verdades no se terminan en el falso documental por minimizar? Me Claro. acuerdo de la segunda parte, justo en la entrevista que hace a Rudolph Giuliani, que nos damos cuenta de lo aberrante que es este personaje Sí. y no trascendió a mayores. O sea, a final de cuentas se queda como una entrevista común y corriente donde nos vemos precisamente, nos damos cuenta de la moralidad de este tipo y que no pasa, no trasciende de eso. Y Sí. que al final el falso documental, aunque dice en algunos momentos esa verdad, no termina por minimizarla precisamente por estar enfrascada o enmarcada en esta idea de es falso lo que te estoy contando. En realidad no es tan, no te lo tomes tan en serio. Ujú. Sí, sí, sí entiendo por qué podría leerse así. Sí creo que varias películas caen en eso, pero tampoco creería yo que no se podría hablar de manera seria desde la comedia, ¿no? O sea, lo contrario de la comedia no es la seriedad, digamos, ¿no? Creo que eso, o sea, habría que distinguir esto, es decir, en el marco de algo que podría ser cómico, se puede tratar un tema muy serio e importante. Y no creo que esto sea necesariamente minimizar al tema, ¿no? Creo que al final se apunta a tener que preguntarse, bueno, depende de la película, depende del tratamiento, depende de la escena, depende de en qué contexto se dé eso, ¿no? Creo que eso es lo esencial, ¿no? Nichols tiene uno de sus nuevos libros, recopila unos artículos, ¿no? Y por eso lo menciono en el libro, pero ahí van a toparse con el artículo, no con el libro, porque luego él lo juntó en un libro, que habla de la ética del documentalista. Entonces él dice, bueno, el documental tiene un problema porque hay dos tipos de ética al mismo tiempo en todo proyecto documental, a diferencia de la ficción, por ejemplo. En la ficción, el realizador de la ficción tiene cierta ética hacia el tema del documental, de su película de ficción, pero no tiene una ética hacia los actores en el sentido de, claro, que los debe de tratar bien y demás, como también debe tratar bien a su fotógrafo o al director de arte, ¿no? En cambio, en el documental, como no hay actores, sino que son personas que están hablando de algo de su propia vida, sí hay una ética específica hacia esas personas. Entonces, el documental tiene la ética del realizador hacia su propio producto y su público, y la ética del realizador hacia sus personajes, que son personas que viven antes y después de la película, ¿no? Y entonces, dice Nichols, es muchísimo más fácil encontrar momentos donde esta ética choca a momentos donde esta ética se mantiene en el mismo camino, ¿no? Y él dice, justo por eso es que no existe un código ética del documental. No existe una manera adecuada de hablar de un documental, no existe una manera adecuada de que las personas firmen cartas de cesión de derechos de imagen, por ejemplo, que es todo un tema de discusión, ¿no? No existe una manera adecuada de cómo representar a las figuras públicas en el documental. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque como realizador uno busca ciertas cosas, para bien o para mal, que en la gran mayoría de los casos no están en el mismo camino que las cosas que las personas del documental buscan, para bien o para mal, también, ¿no? Tal vez el realizador tiene todo un compromiso, pero el sujeto del documental es una persona que no tiene ningún interés en ello. Al revés también, ¿no? O sea, el sujeto del documental quiere dar a conocer algo muy importante y el documentalista se aprovecha de ello, ¿no? Entonces, como no hay esta dimensión de la ética, no porque no haya ética, sino porque no hay una ética universal, ¿no? No hay un recetario, no hay un reglamento de cómo se debe de hacer, sino que es el compromiso que cada realizador tiene en cada momento de la filmación, ¿no? O sea, si al final el realizador dice, bueno, estoy de acuerdo con lo que hice, con lo que produje, o sea, me mantengo en esa postura, pues es una ética. No estaremos de acuerdo tal vez, no nos parecerá buena persona quizá, pero es ético, es decir, mantuvo una postura como autor frente a ello, ¿no? Entonces, por esa razón es que no siento que realmente una comedia traiga necesariamente un problema de minimización del asunto, ¿no? Remito al ejemplo que señalé de Borat, o sea, todo menos me parece que en Borat se minimiza eso, ¿no?
Por ejemplo, en otra famosa escena donde él no les avisó a las entrevistadas, fue una asociación de mujeres feministas que consiguen fondos para financiar la universidad de mujeres, ¿no? Y entonces él llega allí y empieza a molestarlas, ¿no? Empieza a señalar, oye, pero ¿cómo es eso? Si las mujeres tienen un cerebro más pequeño que los hombres, empieza a decir él, ¿no? Y entonces, en una entrevista que luego le hicieron a una de estas mujeres que dirigen la asociación, ella dijo que ella, justo antes de la entrevista, le contaron quién era él. Entonces, ella entró a la entrevista y si tú ves ya la película, tú lo notas como ella se está aguantando la risa, ¿no? Porque ella sabe lo que está haciendo y sus dos compañeras no se aguantaron, ¿no? O sea, ellas sí están molestas, ¿no? Sí, claro. Pero ella es la que no dice nada y está tapándose la boca porque se está riendo, ¿no? Entonces, yo no creo que eso le quite seriedad al trabajo que ellas hacen. Finalmente, Borat no queda en ningún momento de la película como una figura venerable o algo por el estilo, ¿no? O sea, queda como lo que es, ¿no? Y como el discurso que tiene. Y más bien lo que hace es provocar ese tipo de intervenciones. Una última escena de esa película, cuando va al rodeo y entonces al tipo que dirige este espectáculo, el tipo ese se está quejando de que había un vaquero que era medio afeminado, y entonces Borat le dice, en mi país a esos los matamos en la cárcel, y el tipo ese le contesta, sí, eso es lo que queremos hacer aquí. Le entrevistaron a este tipo después, y él dijo, sí, pues eso dije, pues sí, eso pienso, ¿no? Que deberían de matar a los homosexuales, dice él en la entrevista, ¿no? Claro, es una cosa horrible de escuchar, pues, por supuesto nadie niega lo horrible que es eso, pero me parece que no creo que Borat esté minimizando la homofobia, ¿no? Todo lo contrario, o sea, creo que la exhibe sin el filtro adoctrinador, paternalista que a veces se tiene para acabar con la homofobia, ¿no? Creo que la exhibe como lo que es, ¿no? O sea, es un discurso homofóbico, ¿no? Entonces, me parece que dentro de esta situación de comedia hay mucha seriedad de cómo trabaja el tema, ¿no? Claro. Hay otra pregunta en el chat, pero me gustaría saber si alguien de las personas que nos está acompañando aquí en el foro tiene alguna pregunta. Quería preguntar cuál es o cuál es lo que esperan los poderes de la reacción público. Claro, ¿cómo esperan los realizadores que el público reaccione, ¿no? Pues, de nuevo, creo que dependería mucho del documental en específico. Digamos, por ejemplo, un documental como La muerte del presidente o No hay hombres más allá de este punto, ¿no? Que te cuenta, o otro muy interesante que se llama Los Estados Confederados de América. Cuenta la historia de cuando los estados del sur ganaron la guerra civil en Estados Unidos, por lo tanto la esclavitud es legal en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que o sea, los realizadores que hacen este tipo de películas, pues por supuesto que no esperan que el público vivió bajo una piedra y de pronto cree que la esclavitud sí es legal, ¿no? Apuntan a cuestionar, pues, en este caso, las estructuras de la diferencia sexual, las raciales, o el poder militar de Estados Unidos, ¿no? Y películas como la de La Sirena, esa sí creo que ahí sí se apunta a una especie de engaño, o sea, quieren que el público diga, no, o sea, ¿eso es cierto o no es cierto? Me parece, ¿no? Hay cuando estaba trabajándolo, hay un apartado sobre el documental científico. Hay un falso documental que se llama In Search of the Edge, en búsqueda del borde, que es un falso documental que te habla, te presenta las evidencias de que la Tierra es plana. Viendo esa película, ¿no? Luego me topé con un documental, confundido todo eso, con un documental que habla sobre gente que cree que la Tierra es plana, ¿no? Y luego me topé con la serie de Cosmos, pero la de Carl Sagan, la de los 80, y hay un episodio allí que se llama El borde de la eternidad, The Edge of Forever. Entonces estaba la palabra borde en ambos. Y justo en ese episodio, Sagan explica cómo podemos saber que la Tierra es redonda, aunque no podamos verla desde afuera, ¿no? Entonces, así como todo se conectó, ¿no? O sea, de pronto se armó el rompecabezas. Y me parece que esa película, En busca del borde, donde la Tierra es plana, es una película que creo yo tenía la intención de causar cierta risa,
porque en los créditos finales dice que todo esto es falso, ¿no? Ahora, si tú, hay un montón de canales en YouTube, fue mi etapa oscura, cuando tenía que entrar a los rincones oscuros de YouTube para conocer un poco más de esto, ¿no? Y entonces hay canales de terraplanistas, ¿no? Que te explican por qué la Tierra es plana y demás, ¿no? Y hay uno de ellos que utiliza a ese documental como la evidencia, ¿no? Es que todo el mundo debería de ver este documental, ¿no? Entonces tú dices, a ver, espérame, entonces yo pensé, tu canal es un falso documental entonces, ¿no? O sea, porque es como un performance esto, ¿no? Y no, o sea, parecía cierto, no sé quién lo lleve, no lo conozco, ¿no? Pero parecía cierto, es decir, regresando a lo que dice hace rato, al final la gente piensa lo que le da la gana, ¿no? Y hace lo que quiere, ¿no? Entonces, el realizador tal vez quiere que la gente entienda que esto es mentira para que, no sé, le interese más investigar sobre la ciencia y demás. 10 años después, hay un terraplanista diciendo que aquí está el documental, ¿no? Entonces, Aquí está la prueba. sí, yo creo que eso es algo incontrolable, para bien y para mal, ¿no? Ok. Tengo una pregunta en el chat, pero y nos da tiempo para alguien, si alguien más quiere hacer alguna pregunta, justo de las personas que nos acompañan. Realmente pienso que por más que cada quien interprete las cosas, gracias. Pues el realizador tiene que tener de conciencia del impacto que puede tener en su audiencia, ¿no? Sí. Y luego es que también pues estamos en un contexto donde no hay una alfabetización mediática, ¿no? No se distinguen ni los géneros, o a veces una película y al final dicen una historia original inspirada en hechos reales y eso lo traducen como si fuera Sí. una ley de ciencia exacta, ¿no? Sí. Entonces, pues en ese sentido, ¿cómo podría ser un paso que pudiéramos dar para una cultura de alfabetización mediática en este contexto tan confuso que podría llegar? Sí, sí creo que no puede el realizador como hacerse tonto, ¿no? Y decir, bueno, pues que quien haga lo que quiera con lo que hice, como, porque las películas no salen de la tierra, no caen de los árboles, ¿no? Pero ese concepto de alfabetización mediática, yo entiendo la intención del concepto, ¿no? Solo que yo trato de preguntarme, pero alfabetización, ¿en qué sentido? Es decir, digamos, sería como el concepto de educación en los medios, ¿no? Escucho mucha gente de comunicación hablar de comunicación de los medios, comunicación para los medios, pero no parecen leer sobre teorías pedagógicas, ¿no? O sea, entre los propios personas que estudian pedagogía y educación hay desacuerdos, ¿no? O sea, hay gente que tiene pedagogías decoloniales, gente que tiene pedagogías neoliberales, gente que tiene pedagogías críticas, ¿no? Y no están de acuerdo entre sí. Y a veces parece que cuando hablamos de educación de los medios o educación para los medios, es el mismo tipo de educación, ¿no? Como si la educación fuera algo muy obvio, ¿no? Entonces, sí creo que se debe apostar por, no sé si educación o alfabetización sea la palabra, pero tal vez cierta sensibilización ante las formas audiovisuales, ¿no? Sí me he topado muchísimo con muchas personas que, por ejemplo, cuando se enteran que la película dice en su campaña de marketing o en los créditos basada en hechos reales, como que eso les impacta mucho. Así me lo han dicho. Es que eso me impacta mucho más, ¿no? Me llama la atención porque muchas películas también están basadas en hechos reales, pero no lo dicen, ¿no? Y entonces es así como... y he tratado de preguntar, ¿pero qué es exactamente lo que te impacta? ¿No? O sea, ¿qué cosa es lo que te impacta? No, pues enterarme que a alguien le pasó eso, ¿no? Me han respondido en alguna ocasión. Entonces, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque no sé si con la idea de alfabetización mediática que se reduzca a, que no estoy diciendo que tú hayas dicho eso, ¿no? Pero que se reduzca a diferenciar entre géneros o conocer la historia del cine o diferenciar entre una picada y una contrapicada, realmente produzca un cambio en alguien que se sorprende porque el crédito dice que está basado en una historia real, ¿no? Claro.
y comercial. Ujú. Y acá, pues, la verdad es que son no vamos con un, a ver, un género de entretenimiento, no vamos con un estilo, ¿no? Y en uno documental, pues, realmente el criterio. Claro, sí, esa es como la diferencia entre el documental, que es otra cuestión que se discute en la teoría del documental, la diferencia del documental y el noticiero o el reportaje. Si un reportaje periodístico es un documental, por ejemplo, cosas así, ¿no? Claro, como tú bien dices, cuando uno va al cine a ver documentales, no está en las mismas condiciones que cuando uno está viendo un noticiero, ¿no? Porque además ni siquiera está en el mismo lugar, ¿no? O sea, tú no vas al cine a ver un noticiero. Con todas las condiciones de contexto, terminan incidiendo en la manera en la que tú te aproximas o evalúas los contenidos, ¿no? Creo que por el hecho de que hay un sentido, me parece ligeramente más relajado cuando tú ves películas que cuando tú estás viendo un noticiero, que usualmente es cuando estás en tu casa haciendo otra cosa, ¿no? No conozco a nadie fuera de, pues, mi abuelo que ya murió, ¿no? Que se sentaba a ver el noticiero, ¿no? O sea, no conozco a nadie que se sienta a ver el noticiero, ¿no? Al menos estás comiendo mientras ves el noticiero, me parece, ¿no? Entonces, me parece que estas otras condiciones de visionado, de como tus condiciones como espectadora, inciden en cierta libertad que tú le permites a la película, ¿no? O sea, como, esto te lo voy a dejar pasar, porque bueno, eso es un documental, ¿no? No, eso no lo dejo pasar porque eso es un noticiero, ¿no? O eso lo dejo pasar porque pues es el tiempo de las noticias, ¿no? Entonces, sí creo que hay como estas condiciones que inciden y más bien entonces, regresando a la primera pregunta que hacías, ¿no? O sea, uno como realizador, cómo adquiere una postura y no debe de hacerse tonto o ingenuo frente a lo que produce y al efecto que esto tiene. Creo que es tanto lo que produce como el lugar en el que lo produce, ¿no? Las condiciones en las que lo produce. Está el caso de un famoso documental en Estados Unidos en el 94 que ganó el Oscar, Hoop Dreams se llama, sería traducido como Sueños de la Canasta o algo así. Ellos estaban trabajaban en un noticiero y hacían un reportaje a la semana de algún asunto como chistoso, folclórico del pueblo, ¿no? Entonces un día quisieron hacer sobre los chavos que juegan básquet en la cancha, ¿no? Y entonces se dieron cuenta de que había toda una historia súper loca detrás, ¿no? Y entonces terminaron pidiendo al canal de televisión que se dedicaran solo a producir ese documental. Y entonces estuvieron durante 3 años filmando a estos dos chavos a lo largo de su secundaria, ¿no? Y al final es un documental de 4 horas, está súper emocionante, emotivo, ¿no? Está muy chido, ganó el Oscar y todo. Pero había una clara lógica muy distinta de producción, ¿no? O sea, ellos tenían una semana para filmar y editar todo porque el viernes tenía que salir esto, ¿no? Y cuando ellos ya no estaban pensando en hacer un reportaje para la tele, sino pensaban hacer un documental, su manera hasta de hablar con los sujetos era diferente, ¿no? O sea, fue la primera vez que fueron a la casa de uno de las personas a las que entrevistaban, por ejemplo, ¿no? Y la intimidad que generaban con esas personas era diferente. Y como ellos mismos dicen en una entrevista, porque ya no estábamos haciendo un reportaje, estábamos haciendo un documental, ¿no? Entonces, pues ya eso creo que, me imagino, supone una diferente postura como realizador y un diferente compromiso, ¿no? Ya me permito ciertas cosas que ya no me importa tanto el tiempo, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que entonces, sí estoy de acuerdo en que el realizador no debe de hacerse el ingenuo, ¿no? Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo en que debe de apostar porque va a impactar para bien o para mal en la gente. Sí estoy de acuerdo. Pero el tema de la alfabetización mediática es el que no sé. Ese sí hay que seguirlo discutiendo, ¿no? Sobre todo porque mencionas hacia los alcances que puede tener, ¿no? ¿Qué comprende el término? Claro, Es ahí reside la pregunta. claro. ¿Qué preceptos entiendes tú por alfabetización? Para empezar, la propia palabra alfabetización, ¿no? Que refiere pues al lenguaje, otra vez, ¿no? Entonces, digamos, el problema que tenemos en el alfabeto lo vamos a tener también en lo mediático. No estoy diciendo que esté mal, pero va a venir, ¿no? Digamos, cuando
escuchamos el nombre de alguien que no hemos escuchado o personas que se llaman igual Melissa, ¿no? Por ejemplo, con 2 S o con una S, ¿no? Rodríguez, pero soy Rodríguez sin acento, ¿no? O sea, cosas así me ha tocado escuchar, y conocemos casos, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas que están en el lenguaje se van a traducir al audiovisual, ¿no? Esos también los vamos a poder solventar o vamos a tener que aprender a convivir con ellos. Yo creo que tendríamos que aprender a convivir con ellos, como aprendemos a convivir que hay Rodríguez que no se acentúan y hay Rodríguez que sí, pero me da la impresión de que a veces, cuando se piensa en educación para los medios, alfabetización mediática, se cree que no van a haber ese tipo de problemas. Y eso es lo que no estaría de acuerdo, porque la realidad no me parece que pueda ser así de sencilla, ¿no? Oye, pero eso me lleva a un punto de conclusión y que me parece de ahí la importancia del libro. Precisamente para evitar saber si es el Melissa con S o con 2 S, creo que lo que planteas en esta obra es dónde está esa frontera entre lo que puede ser el falso documental y el documental, ¿no? En esa Melissa con una S, en una Melissa con 2 S, que parecería que están muy claras las divisiones y nos damos cuenta por la obra que no. Sí. ¿No? Que hay esa, digamos, ese traslape entre algunos conceptos, entre algunas prácticas, entre algún ejercicio retórico también, dimensiones que construyen uno y otro. Oye, Sergio, pues ya estamos rebasando el tiempo que habíamos destinado también, no queremos abusar de tu tiempo para nada. Agradecerte mucho, agradecer a la gente que nos acompañó también en línea. Y bueno, agradecer a la gente que nos estuvo acompañando aquí físicamente. Oye, Sergio, por último, el comercial. Si quisiéramos conseguir el libro, Bueno, ¿dónde lo podemos encontrar en línea? En línea está disponible en la biblioteca en línea, en la librería en línea de la Universidad Iberoamericana, que fue la que lo editó. Íbamos a hablar del libro y de lo que menos hablamos creo que fue del libro. El libro lo editó la Universidad Iberoamericana, se acaba de publicar al momento que hacemos esto, se publicó en agosto del 2022. 336 páginas, tiene dibujitos, tiene fotos, y bueno, índice onomástico y una bibliografía bastante extensa. Está en la librería en línea de la Universidad Iberoamericana, y también va a haber un ejemplar aquí en la biblioteca de la Universidad Panamericana. Muchísimas gracias, Sergio. Y bueno, gracias a la gente que nos acompañó.